Muy buenos días a todas, a todos, a todos, ¿cómo se encuentran? Qué chévere encontrarnos el día de hoy en nuestro programa semanal de necesidades humanas y metanecesidades. Hoy vamos a estar trabajando la necesidad de vínculo afectivo con una invitada muy especial. Ella se llama Amapola y Amapola nos va a estar compartiendo desde su área de expertise la importancia del vínculo afectivo. Amapola, yo he tenido la oportunidad de escuchar su compartir, su conocimiento, su sabiduría, y la verdad, creo que es una de las personas idóneas para hablar de esta necesidad tan importante, tan fundamental en la construcción de nuestro bienestar, nuestra vida y poder cruzar esta experiencia de una manera placentera, satisfactoria y llena de amor. Entonces vamos a darle la invitación a Amapola. Aquí ya se está conectando. Hola. Amapola Pacheco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento. Tan pronto me dijeron que ibas a ser tú, dije, wow, me encanta. Me enc- Sí, inesperadamente con la fecha y todo. Y Sí, me el encanta. parto nos dejó y todo. ¿Cómo te fue? Te sé que tuviste una jornada de parto el día de ayer. No, pues estábamos pendientes, realmente estábamos pendientes del parto, pero ha habido contracciones durante noches, pero todavía no ha ocurrido. Entonces, pues, digamos que dependemos justamente de esa fecha. Nuestra vida gira alrededor de eso. Ok, Entonces, voy a entregarte por favor en este momento la palabra para que nos cuentes un poco quién eres, qué haces, porque cuando dije el tema de parto las personas pueden pensar que eres tú y no, no eres tú la que está en proceso de parto. Entonces, por favor cuéntales a las personas que nos están escuchando en sincrónico y nos van a oír en diferido quién eres tú y por qué estamos hablando también de parto en este momento. ujú. Bueno, yo soy Amapola Pacheco, soy antropóloga de la Universidad Nacional, soy partera. em, mis, mm, mis dos fuentes pues, de nutrición a nivel académico, intelectual, son la antropología y la partería. Em, y desde la partería tengo dos fuentes principales de nutrición. Una es la partería autónoma urbana eh, de aquí, de Bogotá, de Colombia, que es también mi práctica, y pues la partería profesional, la partería pues como desde la medicina convencional, porque bueno, no solo he tenido mi práctica como partera aquí en Bogotá, sino también como que decidí que el lugar en el que se iban a juntar la, pues, la partería y la antropología era trabajando como partera de frontera en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay una cosa que se llama partería de frontera y sucede en muchos lugares y fronteras del mundo. Y bueno, ese era como uno de mis intereses y ha sido uno de mis intereses, entonces pues definitivamente eh, como he integrado la antropología y la partería desde ese lugar. Tengo una práctica de partería junto a Paloma Villota, que es una de mis mejores amigas y mi cómplice y aliada en esta práctica de partería de parto domiciliar en casa en Bogotá. Eh, desde hace 10 años estoy practicando como partera aquí en Bogotá para las mujeres de Bogotá, para las mujeres urbanas, eh, presentando pues esta alternativa para las familias que así lo quieren. Y bueno, uno de mis intereses fundamentales y la razón que me mantiene dentro de la partería es la importancia del vínculo afectivo
en las familias, la importancia de tener una buena experiencia de parto para poder vincularnos de manera muy sólida en el posparto y que las mujeres teniendo una muy buena experiencia de parto también a nivel hormonal puedan vincularse de manera segura, saludable, eh, muy sólida, consolidada con sus bebés y pues así definitivamente criar una nueva generación llena de apego seguro y empatía. Qué lindas palabras, así como apego seguro, empatía, vínculo afectivo. Me encanta, me encanta, me encanta. Paloma, eh, Amapola. Amapola. Paloma estuvo solo, ¿sí? Amapola, desde tu experiencia en todos estos años de trabajar en la frontera, desde tu carrera de antropóloga, de trabajar como partera urbana, de atender múltiples familias en su cuidado, ¿qué nos puedes compartir de, del vínculo afectivo? Mm, bueno, definitivamente como los adultos y los cuidadores tenemos un papel fundamental en la forma en que presentamos el mundo a los recién nacidos. Entonces, hay algo importante de recordar como a nivel cultural y es que nosotros muchas veces pensamos que los bebés no sienten o que los bebés no entienden. Y el no sienten es profundamente también como interesante ir en la historia, porque resulta que antes de los ochentas a los bebés se les practicaban, a los bebés y a los infantes, de tus niños de 0 a 3 años, se les practicaban cirugías sin anestesia o con poca anestesia. Cirugías, por ejemplo, a corazón abierto, diferentes como temas de cirugía que necesitaba ser intervenido, pues, el bebé. Y es porque desde 1800, a mitades de 1800, cuando hay todo este, como se empieza a consolidar toda la ciencia de la anestesia, se declara que los infantes no necesitan anestesia porque no sienten en la misma medida que nosotros y además no tienen una capacidad de recuerdo del dolor como nosotros. Ok. Entonces, por más de un siglo se hacen pues, cirugías a los infantes sin anestesia o con poca anestesia, hasta que en los ochentas, hace muy poco, sí, realmente hace menos de Hace 50 años, nada. ajá, se declara que como que los bebés sí sienten. ¿No? Y entonces, yo siento que, independiente que ahorita uno dice, ay, pues sí, los bebés sienten, sí, como obviamente sí sienten, como que hay un rezago cultural donde a veces yo como estoy visitando a las mamás en posparto y me dicen como, ay, mira que cuando yo le digo esto, ella como que entiende. Y es, sí, tu bebé está ahí presente. ¿Sí? Y es porque la conciencia humana, y vamos a decir más aún, el espíritu, está presente ahí en ese cuerpo, independiente de que el cuerpo sea pequeñito. Sí está ahí presente. Y, y siente y escucha y percibe a través de todos sus sentidos, que además están, diría yo, como mucho más expandidos que los nuestros. De hecho, ellos son muy esponjitas de todo lo que ocurre alrededor del contexto, de los sentimientos de su mamá, de su papá, porque además no filtran, no juzgan, no tienen como sí, este filtro y juicio que sí, nosotros sí tenemos muy, muy activado desde nuestro neocórtex. Entonces, ellos sí sienten y sí tienen un sistema nervioso central que siente. Y aunque si yo le pregunto, digamos, a cualquier adulto o ustedes me preguntan a mí, ¿tú te acuerdas del día de tu parto? ¿No? ¿Tú te acuerdas de cuando tú naciste? Pues yo les voy a decir, no, yo no me acuerdo cuando nací, no tengo una memoria, no tengo un cassette como decirles que hice, no sé, la semana pasada o el año pasado,
pero eh, nosotros como adultos y en general los niños, todos los humanos, recordamos cómo nos hicieron sentir en el parto, porque eso hace parte de una memoria implícita del sistema nervioso central. Entonces, trabajando como partera, eso es justamente lo que he procurado promover, y es que nosotros como adultos y cuidadores recordemos que los bebés sí sienten, sí están presentes, sí están entendiendo, y aunque no van a tener un cassette como explícito sobre cómo vivieron el nacimiento, sí van a recordar cómo los hicimos sentir. Y es por eso que es tan importante la experiencia del parto y del nacimiento respetado. Entonces, pues justamente a eso es que como estamos pues poniendo todo el tiempo la energía sobre eso, y es como recordar si sienten, si están ahí presentes, y definitivamente además, ¿no?, de que sienten y de que recuerdan cómo los hicimos sentir. Durante los primeros 3 años de la vida, los cerebros de los seres humanos están siendo configurados. Entonces, a mí lo que me lanza, lo que me impulsa a encontrarme con la partería fue encontrarme un artículo científico en mi pregrado como antropóloga, haciendo como antropología de infancia. Me encontré con un artículo que decía eh, que había un dilema ético, porque la ciencia había descubierto a través de distintos exámenes y resonancias para el cerebro, que más o menos para los 2, 3 años de vida de un ser humano ya se había configurado, por ejemplo, el orden que tiene el cerebro, por ejemplo, cuando una persona va a ser un psicópata o un sociópata, ¿no? Eso tiene una configuración cerebral y que ya se podía detectar en niños de 2 años o 3 años. Y entonces el dilema ético era, ¿qué vamos a hacer con estas personas que ya sabemos que pues van para allá? Porque el cerebro es configurado por las experiencias de los primeros 3 años de vida. Entonces, bueno, niños que habían tenido abandono, viven violencia, diferentes formas de abuso, incluyendo negligencia, y entonces se configura el cerebro así. Y wow, a mí eso como me habló de una manera muy clara y contundente. Y yo dije, es aquí, en el lugar de la vida, donde yo quiero trabajar. Porque eso significa que hay mucho para hacer durante los primeros 3 años de vida. Que lo que hagamos en esa fase es fundamental y es muy importante, porque si puede configurar un cerebro de lo que llamamos pues psicopatía, pues entonces puede también configurar un cerebro empático. Y quiere decir que vale profundamente la pena, independiente de las experiencias que a futuro cada ser humano tiene, va a tener una muy buena base. Y a mí me enamoró y me enamora profundamente esta idea de vamos a tener una buena base para el resto de la vida. Y entonces, pues Paloma y yo nos dedicamos a educar justamente a las familias en ese sentido, y recordarles como lo que te estás haciendo es profundamente importante, porque vas a configurar la base del cerebro de tu hijo, de tu hija, para el resto de la vida. Y entonces vale mucho, mucho la pena todo lo que debas hacer para tener una crianza amorosa y presente, mínimo los 3 años de la vida. Aquí te mandan mensajes, mi amapola bella, qué rico oírte. Y estoy de acuerdo contigo, María Santos. De verdad es un placer escucharte, escuchar no solo este discurso, porque tú sé que, y de experiencia propia, sé que esto no es solamente una narrativa de boca hacia afuera, sino que hay una práctica y hay unas coherencias en tu andar y en tu caminar frente a esto que nos estás presentando. Y, y ahí entonces, esto que nos estás compartiendo no solamente es conocimiento, esto es, estamos hablando con una persona que tiene sabiduría y gracias. Y te lo decía hace un par de semanas cuando estábamos en una de tus clases, que es muy reconfortante escuchar
que habemos otros seres humanos hablando de esto y sentir como, gracias, por favor, habemos más haciendo esto y haciéndolo en estos contextos en los que nos encontramos, donde a veces hay muchas personas por unas narrativas históricas, que hay estos rezagos que tú nos compartes que todavía no se han podido acercar a esta información y viven todavía en estas ignorancias o o en estas líneas de conocimiento que tienen altas cargas de ignorancia y seguimos reproduciendo, muchos de nosotros reproducimos estas dinámicas que no ayudan a construir una base segura. Ah, es más, ahorita que mientras hablabas de base segura, he escuchado en algunos contextos, no sé si te haya pasado a ti, personas en el ámbito terapéutico y de acompañamiento, deslegitimando la raíz de, no, no te preocupes por, o sea, deja la estupidez de tu mamá y tu papá y cómo viviste tu infancia, eso no es importante y es como, con tanta evidencia científica que hay de, mientras hablabas de estas investigaciones, claro, yo también empezaba a remembrar cómo se habla de estos primeros años configuran la sinapsis y la base estructural con la cual los sujetos van a continuar reproduciendo y atrayendo cosas y haciendo acuerdos y lealtades para muchas veces el resto de su vida. Y eso está en el vínculo afectivo. Por favor, continúa. Bueno, justamente es que, a ver, culturalmente cuando nosotros hablamos del primer amor, entonces uno cree que es como el primer novio que tuvo en el colegio, la primera vez que se como vinculó de manera em, erótica, sexual, afectiva, en la adolescencia o en la niñez. Pero realmente el primer amor que nosotros tenemos, conocemos y el que reproducimos eh, y con el que mantenemos lealtad, como tú lo acabas de decir, es la relación de amor que construimos con nuestros cuidadores principales, que en la mayoría de los casos, y digamos, vamos a decir aquí, contexto Latinoamérica, es la mamá. Entonces, siempre me gusta mucho estar recordando en el posparto a las mujeres y es, tú estás aquí construyendo un vínculo de amor con tu bebé y le estás mostrando cómo funciona el amor, la confianza, el vínculo, el afecto. Y eso es lo que tu bebé va a reproducir, eso es lo que tu hijo o tu hija va a reproducir luego en su adolescencia, luego en sus relaciones amorosas y entonces, bueno, creo que todos queremos que nuestros hijos, nuestras hijas tengan la mejor de las experiencias amorosas, siempre. Eh, y, y sí tenemos una influencia sobre eso. Eso no es solamente que la niña adolescente va y elige el peor compañero posible, el más abusivo y el más violento por azares del destino, sino porque eso funciona con unas lealtades y unas profundas lógicas afectivas que aprendió en su primera infancia. Entonces, sí tenemos una influencia en cómo van a vivir estos seres humanos el amor en el futuro y cómo se van a vincular de manera empática con el otro ser humano, porque cuando tú cuidas un bebé de manera plena, completa, ese bebé no solo aprende el merecimiento de yo merezco ser cuidado, me merezco ser protegido, sino que aprende a identificar sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Y entonces estamos mandando un ser humano a esa adolescencia, a esas relaciones humanas ya en la adultez, que es consciente de las necesidades de los otros y sabe leerlas. Y, y sabe también saciarlas, suplirlas, poder estar de manera plena y compartiendo el vínculo.
Entonces, no solo estamos garantizando una buena experiencia para este hijo, hija que tenemos aquí en casa y que es pues nuestra mayor preocupación y nuestra mayor semilla, sino que estamos mandando una muy buena semilla al mundo. Y es ahí donde los cuidadores principales y donde los padres, los adultos, tenemos una responsabilidad social profunda. Y es qué semilla vas a mandar al mundo. Vas a mandar un adulto empático, consciente, por ejemplo, de las necesidades sociales, no solo aquí vinculares con los amigos, con el novio, con la novia, sino con una comunidad, con un país, con un mundo que necesita cada vez personas más conscientes, no solo de sus propias necesidades, sino de las necesidades de todo su contexto, para que actuemos en coherencia. Mira que esto que estás compartiendo es tan importante, al menos desde la perspectiva, y me alineo contigo y nos alineamos desde Sextima con tu trabajo, porque justo ahorita estamos terminando 21 días de trabajo de autoestima. Ya mañana es el cierre. Y una de las cosas que les explicamos al inicio de este programa es que justo la estructura de inventario y de autoestima se empieza a gestar en esos primeros años. La relación de los cuidadores con nosotros comienza a decirnos qué tan valioso soy, qué tan valioso me merezco de ser atendido, qué tan valioso me merezco de ser cuidado por el mundo, qué es lo que yo me merezco recibir. Y con esas lealtades de valor frente pues, a todo el inventario de lo que tengo y que, pues, que si no hacen bien su trabajo, yo quedo con muchos huecos en mi inventario de lo que tengo, de lo que necesito. Y luego con el cuidado, como venías diciendo, pues yo no sé cómo atender esto que tengo o sí sé cómo atenderlo y por ende soy valioso de ser cuidado atendido porque tú estuviste, genera las estructuras básicas de la autoestima con las que nos vamos desarrollando. Y una de las cosas que en Sextima nos ha correspondido distinto al frente en el que tú estás, porque tú estás en el frente del nacimiento, nuestro frente está con los sujetos de 25 años para arriba haciendo rehabilitación. Entonces es Tal cual, sí. toda, toda esta rehabilitación de soltar esas lealtades, de empezar que ellos sepan cómo maternarse, cómo atenderse, cómo paternarse, cómo llenar esos huecos, cómo darse valor, porque lo vemos creo que la va a ser una de las palabras de este live, el rezago de, de lo que se gestó en esos 3 primeros años. Y tú lo compartías en una de las clases que tuvimos y nosotros ya lo habíamos visto también, que fue, por ejemplo, no es la única investigación lo que se hizo en el régimen de Ceausescu en Rumania frente a los niños en los orfanatos. Digamos que eso es uno de los lugares de investigación bien fuertes que tuvimos para la época de los 80s, en los que aquellos niños que no recibían vínculo afectivo no segregan los suficientes neurotransmisores que permiten el desarrollo de una sinapsis adecuada. El no tener esa sinapsis bien desarrollada va a afectar la forma en cómo percibe, aprende y reconoce el mundo, el niño posteriormente. Pero aquí te entrego la palabra para que por favor tú continúes. Pues bueno, recojo directamente esto de, creo que pues como nos hemos conectado justamente porque es el mismo tema desde distintos frentes y definitivamente como el trabajo desde la gestación, desde el parto y desde el posparto es justamente dejar la semilla en esas familias de la posibilidad de criar niños y niñas que no necesiten recuperarse de su infancia durante su juventud y adultez. Yo siempre he pensado, como me pongo a pensar, tal vez si los adultos y los jóvenes no estuviésemos
usando nuestra potencia, nuestra energía y nuestro tiempo en tratar de recuperarnos de la infancia, ¿qué podríamos hacer con esa potencia? ¿Cómo podríamos Yo afectar al pienso mundo con esa exactamente igual. potencia? Entonces, creo que definitivamente hay una generación del despertar, porque ya los adultos y los cuidadores nos estamos preguntando qué podemos hacer para que estos niños, estas niñas no se tengan que recuperar como nosotros nos recuperamos de nuestra infancia. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo por esto? Y por eso cada vez el movimiento de crianza positiva y respetuosa es cada vez más grande en todos los países de Latinoamérica, en todo el mundo, porque creo que realmente sí hay una luz permeándolo todo sobre hay otras formas de aprender y de crecer más allá de como del dolor, ¿no? Y del dolor y de como de la forma en que se pretendía hacer disciplina, ¿no? Entonces, y además porque tenemos una evidencia científica y es que desde antes, sí, como desde antes de mediados del siglo pasado, ya el psicoanálisis estaba postulando eh, un, sí, como un montón de ideas sobre la importancia de cuidar como la infancia y sobre todo la estimulación y la influencia que tenía la infancia sobre las neurosis en la adultez. Es decir, si tu experiencia como infante, como bebé recién nacido, como niño, sí influye en cómo vas a vivírtelo de adulto. Entonces, eso ya lo mostraba el psicoanálisis, pero resulta que durante los últimos 50 años estamos teniendo evidencia científica desde la neurología. Entonces vamos comprobando todo eso que antes se había postulado y era como, es cierto todo esto y por eso digamos todo lo que hace de la teoría del apego como John Bowlby, eh, Ainsworth. ajá, y también, por ejemplo, a mí me encanta pues todo lo que postula Reich desde el psicoanálisis también, desde la infancia y desde el placer. Y entonces es como, sí influyes. La experiencia de la infancia influye dentro de lo que te vas a vivir como adulto, tu sexualidad, tu autoestima, la capacidad de placer y la forma de resolver el estrés, que es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención por mi propia como experiencia personal, ¿no? Era como también lo que me llamaba y es cómo aprendemos a resolver el estrés. Y entonces ahí viene justamente con lo que tú estabas terminando y es cuando los seres humanos desarrollamos un vínculo afectivo seguro, un apego seguro con nuestros cuidadores, tenemos un lugar de refugio seguro para la exploración del mundo. ¿Sí? Entonces podemos aprender a caminar, a leer, a escribir, a tocar un instrumento, aprender a identificar nuestras emociones, cuando duele, cuando estoy triste, cuando tengo rabia, desde un lugar seguro, una base segura que dan los cuidadores y dan los padres. Y eso nos permite desarrollarnos en nuestra máxima potencia. Entonces, yo siempre le hablo a los padres sobre todos estos cursos de estimulación temprana. Y, y como siempre les pregunto, ¿cuál es ese interés, ¿no? Sobre como estos temas de competencia. A mí me interesaría que mi hijo sea el más inteligente de todos y que tenga, como se sepa todas las tablas de multiplicar a los 3 años y que sepa leer y escribir a los 4. Y entonces hay un tema como del desarrollo, como muy interés, un gran interés Intelectual. sobre el desarrollo intelectual antes de que se consoliden las bases emocionales sobre las que se puede construir eso, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay desconocimiento y es no, primero necesitas una base segura emocional para sobre eso construir todo lo intelectual y académico que quieras y todas las ideas desde el mundo de las ideas, pero primero necesitas que ese ser humano tenga una buena relación
consigo mismo, con su cuerpo, que sepa identificar sus emociones, ir resolviéndolas, autorregulándolas, que se pueda sentir protegido, sostenido, respaldado por la vida, por ti, por sus cuidadores, y a partir de ahí, entonces nos desarrollamos intelectualmente. Y es ahí donde la evidencia científica desde la neurología nos está mostrando que si nosotros no damos una base segura para ese desarrollo cognitivo, definitivamente estos neurotransmisores pues no se están desarrollando en la misma medida y por eso eh, sabemos que los niños que han vivido situaciones de negligencia, diferentes formas de abuso, no se desarrollan cognitivamente de la misma manera que otros que sí te han tenido un vínculo seguro. Entonces, por eso también es la preocupación por la infancia, porque la cosa no es que a un niño le vaya muy bien en el colegio y tiene izada de bandera y tiene puros 5 o puros 10 y le va súper bien, sino eso solo se puede consolidar bajo una base sólida emocional. Eso no es algo que tú le puedes exigir a alguien que no la tiene, porque justamente está usando su potencia en solo tratar de sobrevivir, ¿sí? De sobreponerse a los diferentes traumas y abusos que ha vivido en su vida. Eh, entonces, por eso es tan importante darles bases sólidas emocionales, que los niños se sientan profundamente amados, para que luego entonces sean tan inteligentes como tú deseas que sean, ¿no? Y que se sepan todas las tablas de multiplicar, pero primero viene la emocionalidad, primero viene el afecto. Totalmente. Y aparte porque me gusta cómo reiteras en este tema de si está esta base segura y alguien nos escribió aquí algo muy bonito, voy a leerlo un momento, Armandilla de Olor, dice, André Stern dice algo parecido sobre podemos aprender en regocijo. Entonces, claro, como está esta base segura, yo no tenemos que estar invirtiéndola en rescatarnos, en resolvernos, en recuperarnos y no se está enviando energía hacia allá, sino que la puedo enviar hacia edificar, hacia la construcción y no se está filtrando energía hacia tener que estar ahí en un constante recuperarnos. Y también, por el otro lado, está el tema de la relación con el estrés, que también la venías diciendo. O sea, cuando yo tengo estas herramientas, pues la carencia de afecto va a mantener mi cuerpo en unos estados de estrés crónico que lo que hacen es enfermarlo, intoxicarlo. Y esta intoxicación crónica, pues hace que el sistema inmunológico esté tratando ahí de resolver este estrés y lo desgasta, nos desgasta. Desde chiquitos vivimos en este constante desgaste, sumado a que no tenemos herramientas por falta de este vínculo afectivo para saber cómo gestionar este estrés y tenemos niños constantemente estresados, constantemente ansiosos, constantemente inseguros de me van a abandonar, no me van a entregar, no me van a, no, me van a volver a dejar, no están para mí, no soy merecedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera llevar esto a lo que empieza a suceder, listo, 3 años, un niño estresado, es fuerte, pero si tú, lo que hemos también múltiples investigaciones y lo que también nos damos cuenta en las observaciones de Sextima en la audiencia que nosotros trabajamos, son ten este estrés por 15, 18, 21 años. Empiezan a aparecer unas maneras de resolver sus necesidades en la ausencia de herramientas, se empieza a recurrir a la violencia como el medio para la satisfacción de necesidades, porque a mí no me han enseñado afectuosamente cómo resolverlas. Entonces me queda la violencia, meterme al territorio, la expropiación, la colonización, el robo, la mentira, la manipulación para resolver mis necesidades porque no tengo otras estructuras. Y acá, con lo que nos compartes, Amapola, me pongo a pensar algo
muy importante. Y es algo, yo no sé, quiero dejarlo sobre la mesa, y es el cambio de paradigma frente a la responsabilidad de ser madre y padre. Esto no es un juego. No. Esto no es un tema de, al menos desde nuestra perspectiva, de, oh, quiero, que yo quisiera cumplir esta aspiración de ser papá y mamá porque es que la sociedad lo dice y porque yo me sentiría muy feliz de ser mamá y papá. Como, ay, sí, qué lindo que sientas eso, muy romántica tu idea, pero es que aquí estamos jugando y estamos, no jugando, quito esa palabra, corrijo, aquí estamos poniendo sobre la mesa el futuro no solo tuyo, sino de la especie humana y de este ser humano que va a tener una vida si tú no tienes las condiciones exoterritoriales, pero sobre todo no tienes las condiciones para entregar vínculo afectivo. Y me gusta, y acá ya te entrego la palabra, cuando tú dijiste algo en unos espacios que tuvimos con vos, es que el vínculo afectivo se hace con presencia y cuidados. Porque si tú no estás ahí para cuidar y entregar presencia, olvídate que el vínculo afectivo va a estar. Y colocaste una serie de ejemplos de papás que creen que son papás solamente porque fueron progenitores y esperan que sus hijos estén vinculados y tengan un vínculo afectivo por ellos porque pues les entregan dinero, plata y ya, pero no hay presencia y no hay cuidados. Te entrego la palabra. Ujú. Pues mira que justamente es ahí cuando es tan importante la experiencia de parto que tuvimos. Y es por eso que estamos tratando de cuidar el bienestar, la experiencia de bienestar a nivel de salud mental para mamá y papá, dentro de todo lo posible. Y es porque unos papás, sobre todo unas mamás, que no tienen que sobreponerse y que no tienen que sobrevivir a sus partos, son adultos y son cuidadores que están mucho más disponibles y dispuestos para saciar las necesidades de los recién nacidos. Pueden estar ahí. Ujú, pueden estar ahí porque no estoy como usando mi energía tratando de recuperarme del trauma que acabo de vivir, porque sí, una experiencia de parto puede traer profundo trauma, puede traer trauma sexual, puede traer depresión postparto, puede traer síndrome postraumático. El parto importa porque también si hay mucha diferencia en si es un parto medicalizado o es un parto intervenido o es un parto fisiológico, porque resulta que nuestras hormonas están diseñadas para no solo tener contracciones y poder parir a este hijo, sino que las hormonas están, estas neurohormonas están diseñadas es para generar un profundo enamoramiento y disposición de vínculo con el bebé. Y hay mujeres que no están viviendo eso en sus partos, no porque no puedan, sino porque el contexto no les permite segregar las hormonas que necesitan para estar en esa disposición cerebral para vincularse. Es un tema biológico, es un tema hormonal que debe cuidarse y es por eso que es no solamente tener un bebé y una mamá saludables como a nivel físico después del parto, sino también a nivel de salud mental, ellos cómo están. ¿Sí? ¿Será que se tienen que sobreponer al parto? Porque cuando te tienes que sobreponer al parto no tienes la misma disposición ni la energía para estar con tu bebé recién nacido y porque además no tampoco tienes esta eh, como esta gran alquimia hormonal a través de oxitocina y endorfinas que permite la vinculación de una manera como instintiva, profundamente. No es una maternidad construida desde la mente, es que tu cuerpo sabe cómo ser mamá de este bebé, es que tu intuición, tu instinto te dice qué necesita este bebé. No es una maternidad que yo siempre digo como la maternidad Winnie, donde todo está luminoso y construimos la mamá desde la mente. La mamá se construye desde el instinto, desde el corazón, desde otros lugares del cuerpo, no solo desde aquí. Y eso
está profundamente influenciado por el parto. Entonces, cuando tenemos directamente, pues, papás y mamás que pueden vivirse el parto como el evento trascendental que es desde la intimidad que amerita. También tenemos papás y mamás profundamente conmovidos por la vida y les permite identificar las necesidades de sus bebés y empezar a hacer unos cuidados suficientes para esos bebés recién nacidos y vamos a hablar entonces directamente, las necesidades de los recién nacidos no es cambiar pañal, tomar teta y dormir solamente, sino que los bebés tienen una necesidad fundamental, al igual que nosotros como adultos, que es la necesidad de afecto. ¿Sí? Y esa necesidad de afecto es lo que les permite desarrollarse. Entonces, yo siempre les digo a las familias, a ver, cuando un bebé nace prematuro, y entonces un bebé que nació de 34 semanas, de 32 semanas, más allá de como las intervenciones médicas que sean pertinentes, tú no ves que a un bebé prematuro le tengan que dar más tetero o más teta para que ese bebé se desarrolle más. De hecho, el método canguro lo que demuestra es que el bebé va a terminar su desarrollo gracias al afecto y al contacto. No es porque le das más tetero, ¿no? Es porque le das mucho más afecto, le das, pues aquí viene Sí, todo con el concepto, seguridad. ¿no? Seguridad, es todo el concepto de exterogestación. Le das contención, le das seguridad, suples sus necesidades, le das calor y sobre todo le das una presencia permanente. Esa presencia permanente y esos cuidados son los que construyen el vínculo afectivo. ¿Mm? No ser esta figura disciplinaria, no ser la figura eh, proveedora, es estar ahí de manera empática y de manera positiva respondiendo a las necesidades del bebé y sabiendo que lo incómodo que debe ser tener un pañal sucio mucho tiempo y lo incómodo que debe ser tener mucha hambre y que alguien deba venir a recogerte en brazos para que tú puedas saciar tu hambre, porque es importante reconocer la vulnerabilidad y la fragilidad que hay en un recién nacido, donde ellos para gestionar su estrés no pueden ir a tomar un café con un amigo, ni ir al cine, ni hacer nada. Ellos para gestionar el estrés también te tienen a ti, ¿no? Y entonces los padres deberían ser un refugio del estrés, un refugio seguro del estrés y no una fuente de estrés, que en muchas maneras funciona así y es por eso que como lo que tú decías de la responsabilidad que tenemos como adultos y cuidadores y es mínimo necesitas no ser una fuente de estrés para ese bebé. Pero pues eso, digamos que generacionalmente necesita tener como un cambio y un despertar de la conciencia, porque también, voy a decir, la paternidad y la maternidad latinoamericana es muy particular también así, ¿no? No solo vamos a hablar de humanos a nivel global, sino que de manera latinoamericana y a nivel cultural, como nosotros construimos la maternidad y la paternidad, muchas veces somos fuentes de estrés para los bebés, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y es que te botas unas perlas en tu, en tu compartir. Porque cuando, por ejemplo, pues citamos hace un rato los casos de los orfanatos en Rumania con el régimen de Ceausescu, y una de las cosas que pasaban en esos orfanatos es que sí, se les daba alimento, se les daba una cama, se les daba, eh, no sé qué más se les daban eso, pero ya, pero los niños empezaron a ver que no había desarrollo. Los niños no se desarrollaban, empezaban a quedar estancados, empezaban a desarrollar todas unas patologías y estereotipaciones en sus comportamientos y unas aberraciones en su psique porque no había contacto físico, no habían cuidados afectuosos, no había esa presencia que me va a enseñar cómo es que se resuelve las vidas, cómo es que se resuelve el estrés. Tú eres el refugio del estrés, tú eres la que me enseña cómo se resuelve el estrés. Yo aprendo de esto, cómo me cuidas y con eso vamos para la vida. Entonces no había ese desarrollo. Pero también me puso a pensar cuando que hablabas y me hacías recordar cómo estas son las bases de la empatía, ¿no?
Por supuesto. empiezan a ser las bases de la empatía Ujú. y como papás, y lo hemos tenido, y son casos que a nosotros personalmente nos tocan mucho, me indignan mucho a nivel íntimo, transpersonalmente respiro y cuido y atiendo a estas personas que tienen estas dinámicas, pero papás que esperan que sus hijos de 3 4 años tengan un cum laude en motricidad, que tengan un cum laude en orden, que tengan un cum laude en comunicación asertiva. Y dice, pues es que no me entiende, no me entiende. Y ¡pa! Va el maltrato, va el castigo, va todo esto. Y cuando empezamos a hacer el mapeo de la historia de ese adulto, es que también fue un niño que no le respetaron sus tiempos, sus Pero por ciclos, supuesto. sus Ujú, cosas, y no ujú. desarrolló empatía hacia el no saber, hacia el error, hacia la falla, hacia el desconocimiento, hacia el estrés. No tiene empatía, llega y vuelve y lo repite y se va pasando esta educación eh, o esta deseducación frente a, a ver al otro por quien es y no por como yo quisiera que fuera. Por supuesto. Y es que eso además, si me lo permites, es nuestra realidad de país y es de esa manera que construimos la realidad de país, porque con todo esto de que tus privilegios no te nublen la empatía, es sí, yo entiendo el punto, pero es que desde mi trabajo yo puedo ver que no en todos los núcleos familiares se enseña la empatía o se siente empatía, por ejemplo, por el recién nacido. Entonces, una cosa que también se aprende por imitación y a veces eso no pasa, ¿no? Es como realmente nos falta muchísima empatía. Y es que eso también depende de nuestras neuronas espejo, de la configuración de nuestro sistema nervioso central. Entonces, sí, es como más allá de los privilegios, a veces es como realmente hay seres humanos que no, como que tienen que reaprender el tema de empatía. ¿Sí? Porque es que eso no pasó en sus infancias, sus papás no Que sentían empatía rehabilitar. por ello. Sí, tal cual. Sí, 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 hay que recuperarse y rehabilitar porque es que sus papás no sentían empatía por sus necesidades y por ellos. Entonces, ellos no registran mucho cómo es que es esto de la empatía y es por eso que realmente lo de la crianza amorosa, empática, tiene una influencia sobre la construcción de país. ¿Sí? Eso Mira, sí importa. y, y, y ya nos vamos a ir cerrando, porque nos quedan unos minutos, pero de aquí hemos tocado temas muy importantes, quienes nos están escuchando en sincrónico, quienes van a tocar en diferido. Y la invitación, al menos que a mí me queda siempre de estos espacios, cuando hablamos de la crianza, de la paternidad, de la maternidad, es si tú vas a meterte a la empresa de traer un crío humano que no es tuyo, es de la tierra. Tú solo estás aquí para hacer la transición y la educación y la formación y entregar este vínculo afectivo. Hay unas cosas que debes tener. Y entre esas necesitas tener tiempo. Si no tienes tiempo, por favor, no traigas críos acá. Es mi invitación. Puedes hacerlo, estás en tu soberanía y en tu libertad, pero en un ejercicio responsable con ese ser humano que traes. Si no tienes tiempo para dedicarte a él, para escucharlo, para construir el vínculo, para entenderlo, él está frustrado ahí porque también está aprendiendo y tú es el que estás ahí, que tienes que sentarte a averiguarlo y respirar y respirar y respirar hasta que dices, lo que tienes es tal cosa. En ese momento le estás enseñando, Sí, pero justamente. necesitas tiempo y necesitas saber respirar y mucha terapia.
Antes para... Presencia, sí, y terapia, por supuesto, mucha psicoterapia, por supuesto. Realmente, como me conmueve mucho que lo puedas poner en unas palabras tan concretas como necesitas tiempo. Y es justamente porque los bebés vienen sin manual de instrucciones, porque cada bebé es diferente y las familias que tienen dos, tres, cuatro saben que el cuidado de cada uno de sus bebés es distinto porque son personas distintas, conciencias distintas que necesitan diferentes como necesidades. Hay unas básicas y transversales para todos, pero cada uno necesita algo en especial, unos ritmos en especial. Entonces, realmente eres tú, mamá, papá, quien va a través de la presencia y los cuidados permanentes y constantes a identificar necesidades singulares de cada bebé y a construir ese manual de instrucciones. Y decir, es que a este bebé de esta manera necesita, y para eso necesitas una escucha ampliada desde todos tus sentidos, desde tu tacto, desde tu intuición, tu instinto te dice ese bebé que necesita, y para eso solo puede hacerse desde la presencia. Tú no puedes hacer eso a través de la niñera o de la abuela o de la persona del servicio que se está encargando de tu bebé. Necesitas hacerlo tú en primera persona, encargarte de las necesidades de ese bebé para conocerlo desde un lugar que está implícito dentro del tacto, dentro de como la mirada en los ojos, desde la emoción, porque es un tema también como de inteligencia emocional, ¿no? Y además, diría yo como para cerrar esta parte, es que no hay mayor autoridad y no hay mayor como mejor pauta de crianza que el ejemplo. Y entonces todo lo que tú vas enseñando a través de tu escucha, de tu paciencia y de tu empatía, pues fácilmente tu bebé va a reproducir eso cuando va a escuchar lo que tú estás diciendo, va a percibir lo que tú estás comunicando. Y eso solo puede ser a través del ejemplo. Tú no puedes mantener como una cosa desde el discurso y por otro lado desde tus actos como hacerlo distinto, porque el ejemplo es lo que va a seguir el niño, es con lo que va a ser leal, es lo que realmente va a entender. Es tu ejemplo, más allá de tu discurso. Y entonces justamente ese ejemplo, ¿cómo se da? Con tiempo y con presencia. ¿Mm? Entonces hay algo que a mí me gusta mucho que dice, ningún niño se equivoca más que el adulto que lo está cuidando. Entonces, si a ti te parece que el niño está en tanto como error y que hay que corregir y hay que castigar, es primero me miro yo, que soy el que estoy dando el ejemplo. ¿Cuál es la reacción en espejo que está haciendo este niño respecto a mí? ¿Mm? Entonces, revisar que ese niño no se puede equivocar más que tú. Hay algo que estás haciendo tú. ¿Mm? Y, ah, y yo quisiera sumar algo a esto que le estás diciendo, y es que por tú tocaste que en Latinoamérica hay una percepción frente a este proceso de la entrega de vínculo afectivo hacia las crías humanas, de Homo sapiens sapiens. Y es que se centraliza mucho que es responsabilidad de la madre. Y quizás personas que nos están escuchando piensen que estamos, al menos yo desde Sextima, piense que estamos hablando de la crianza, del vínculo afectivo, es sobre la mamá. No, la mamá es una figura vital e importante en este proceso. Pero lo hablo desde el frente, desde donde estamos nosotros, que vemos son los resultados. Tú estás allá en el centro ahí dándole, nosotros estamos viendo la rehabilitación ya, la cantidad de cuando el padre no está vinculado al proceso, las cosas que nos toca reparar por esa falta de vínculo afectivo del papá, de la falta de presencia del padre, es súper fuerte. O sea, cuando esta estructura materno-paternidad no está como una sola unidad
atendiendo esta dinámica, esta tríada mamá, papá, hije, y cuando el papá está ausente, se empiezan a generar unas sobrecargas en la psique de la madre súper fuertes y el papá empieza a perder vínculo afectivo. Y esa pérdida de vínculo afectivo, el tampoco entender cómo es que se cría, cómo es que yo resuelvo tus necesidades, cómo yo creo el vínculo contigo, empieza, ay, es que está llorando, tómalo tu mamá. Y entonces la mamá empieza a cogerse territorio y a sobrecargarse y a desgastarse. Y el papá empieza a volverse un inútil. Y en esa inutilidad le está diciendo un montón de cosas a la cría de, frente a la relación con el padre, con lo masculino, con lo femenino, muy fuerte. Sé que tenemos en nuestra cultura socioeconómica unas dinámicas que obligan hasta el momento a la no presencia del padre. Y eso es diabólico, eso es sistemático, de que papá y cada vez mamá tenga menos tiempo para las crías. Porque de esa manera rompen el tejido. Bueno, pasa un montón de cosas y tenemos crías mucho más vulnerables, mucho más manipulables y necesitamos. Sé que tú vienes haciendo y ustedes vienen haciendo un trabajo importantísimo en enfocar esto, pero hoy quiero decirle, papás, necesitamos volver a estar ahí, a reclamar. No podemos soltar esta responsabilidad. Necesitamos cambiar y pedir en las organizaciones, al Estado, al gobierno y solicitarlo con más fuerza y ahínco. Necesitamos estar ahí en el proceso, como otra mamá, como otro papá, en el proceso metidos. Y no tener la excusa de, ay, no es que porque es que, pues sí, sé que hay una realidad, pero si no empezamos a pedirlo y a exigirlo, esto no va a cambiar. Porque los hombres y mujeres que llegan a la adultez sin haber tenido su padre presente, tienen muchas dificultades. Sí, definitivamente así es. Y como yo lo emplearía un poquito más, eventualmente no hay papá, no hay mamá, pero esas abuelas que se están haciendo de cargo de la crianza, como tienen esta misma como responsabilidad de los cuidados y todo, ¿no? Como cualquiera que sea la persona que está cuidando a ese bebé, tiene una profunda responsabilidad sobre pues esa semilla, cómo va a desarrollarse. Eh, y hay una cosa que yo siempre les recuerdo, es como la adolescencia y todo, como la turbulencia de la adolescencia es solo resultado de lo que hiciste en primera infancia. Sí, eso no salió de otra parte, eso no es de generación espontánea. Eso es el resultado de lo que hicimos en infancia. Entonces, definitivamente esto es algo para cuidadores y cuando los cuidadores están presentes, tienen también recompensas a nivel hormonal, oxitocina, endorfinas, todas las hormonas de recompensa suceden gracias a que tú cuidas a ese bebé. Entonces, eso también trae un beneficio a nivel del sistema nervioso para los adultos que están cuidando a esos bebés y al punto donde el cerebro de los papás se puede configurar gracias a esa oxitocina y no es un rol de género, es decir, el cerebro del papá y de la mamá va a estar configurado de la misma manera gracias a esa oxitocina. ¿Mm? Entonces, y como si vamos a hablar de un tema biológico, sí, también tienes una recompensa por invertir ese tiempo. Y es una recompensa, yo siempre digo como la maternidad y la paternidad son caminos de evolución espiritual, que son autopistas, ¿sí? Hay mucho de riqueza y de nutrición a través de ese camino. ¿No? No solo tu bebé se merece tener mamá presente, papá presente, sino que tú como ser humano puedes tener una gran evolución y una gran recompensa a través de ese camino. Sé que te voy a pedir, si es posible, 2 minuticos más. ¿Sí? Y es que Instagram nos deja. hemos hablado mucho del momento de la crianza, del nacimiento, del parto, de esos 3 primeros años, de los impactos que tiene en la adultez, el vínculo afectivo. Pero quisiera también dejar
sobre la mesa la consideración de que es que el vínculo afectivo influye en nuestro proceso cognitivo, en nuestro proceso de desarrollo intelectual, esta base de la que nos habla Amapola, el resto de nuestra vida. En un momento comenzamos a creer que el vínculo afectivo solamente es para los bebés, para los nenes, para los niños y para los adolescentes. No, 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 no. El vínculo afectivo lo necesitamos para el resto de nuestra vida, sea que tengamos 21 años, 25, 30, 35, 40, 50, 60. El vínculo afectivo es algo que debe estarse recibiendo rutinaria y constantemente. Empezamos a creer que como recibí vínculo afectivo hace 3 meses, ya no necesito más. Okay, no. Y conocemos personas, Amapola, que llevan meses sin recibir vínculo afectivo, cuidados de otro ser humano de forma reiterada y cotidiana, atención, presencia, contacto somatosensorio, intercambio erótico sexual, palabras de afirmación, meses. Y creen que no lo necesitan. Y buscan. Y acá es donde vienen discursos, ojo, muy cuidadosos. ¿Yo para qué necesito eso? Mejor me enfoco en mis metas, en mis logros y en el trabajo. Y justamente esa es la trampa. Que cuando no tienes vínculos afectivos, te vuelves un sujeto de mayor producción y consumo. Por supuesto. Ajá. No, necesitamos el vínculo afectivo para nuestro buen desarrollo toda la vida. Que Amapola nos comparte un punto neurálgico importante entre en el preparto, en el posparto, en la etapa pueril. ¿Pueril es que se dice? Del puerperio. Puerperio, de puerperio. Ujú. Pero esto lo necesitamos toda la vida. El vínculo afectivo para nosotros es súper importante. No sé qué opinión tengas frente a eso. Pero, por supuesto. Y justamente eso lo postula Reich desde su psicoanálisis y es toda la energía afectiva y sexual que, mejor dicho, gracias, básicamente él dice, el capitalismo se sostiene gracias a que tu energía sexual y afectiva está puesta en los medios de producción y no en tu realización personal. ¿No? Entonces es por eso como, bueno, pues trabajo tanto que no tengo ya energía, ni siquiera ganas, mi libido no sé dónde está, no existe. Y es claro, porque estás poniendo tu energía sexual y afectiva en los medios de producción. Y eso es lo que conviene y sostiene el sistema a largo plazo. Entonces es recógelos, porque realmente, pues eso es lo que realmente importa en la calidad de vida y en el bienestar y en el sentido de la vida. Y es como estás tú aquí en tu integridad, no es sobre lo que tienes, ¿no? Amapola Pacheco, muchísimas gracias por este live tan maravilloso que hemos tenido. Quisiera que le compartieras a la comunidad dónde te pueden encontrar, o si quieres que te encuentren claramente, que encuentres tus servicios, tu sabiduría, tus conocimientos, cómo pueden acceder a ti. Bueno, mis redes personales son Amapola Pacheco, como la partera peregrina, y mi proyecto junto a Paloma Villota es Lua Intuición, que es la plataforma desde la que estamos haciendo toda la educación prenatal, la atención del parto y del posparto para, pues, para todas las familias que están buscando una alternativa respetada y que todo lo que hablamos en este live justamente les hace sentido. Bueno, justamente queremos que se vivan gestación, parto y posparto desde este enfoque. Entonces es Lua Intuición y la página web es luamujer.com. Y bueno, yo se llama L-U-A. L-U-A, Lua. Súper. Amapola, Gracias. muchísimas gracias por este live. Bendiciones, nada más que bendiciones para ti, para tu comunidad que también nos escuchó y nos siguió aquí. Y bueno, a decirle a nuestra comunidad de Sextima, todos los viernes
en el horario de la mañana. Hoy nos adelantamos un poquito porque estamos en clase de, atrasamos un poquito porque estamos en clase de autoestima, pero todos los viernes a las 7 de la mañana tenemos este programa de necesidades humanas y metanecesidades. Hoy nos acompañó Amapola Pacheco, pero el próximo viernes vamos a estar trabajando otra necesidad humana y bueno, hoy salimos muy satisfechos. Bendiciones, abrazos Buen día. y nos vemos al ratito, Amapola. Chao, chao.